los expulsa de la grabación. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, listo. Entonces, bueno, ahora sí, hacemos una presentación formal. Ay, perdón, tengo que hacer entrar a las personas que están en la puerta. Y son muchos. Bien, ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en la 8ª reunión, hoy, 26 de julio. Buenas noches o buenas tardes, según la latitud donde estén. Soy Marta Jerez San Martín. Un gusto volver a encontrarme con ustedes en este seminario de los nombres del Padre a lo fraterno en la clínica, de la Fundación Sigmund Freud y el Instituto Jacques Lacan. Nuestra próxima reunión es el 9 de agosto. Le damos una cordial bienvenida a nuestro espacio tributo a Néstor Brownstein, a un invitado de lujo, al psicoanalista Claudio Glassman, con un auditorio hoy muy especial, con los integrantes regulares de este seminario, también miembros de la Fundación Sigmund Freud de otros seminarios, e invitados de nuestro disertante de hoy. Bienvenidos a todos. El psicoanalista Claudio Glassman fue docente de la Cátedra de Psicoanálisis Freud de la UBA, es docente de la Maestría de Psicoanálisis de la Universidad de Rosario y es coautor de libros excelentes, El padre que no cesa, Espectros del padre y Entre el mito y la lógica, entre otros, sobre los cuales hice referencia en la clase pasada. Dictó importantes seminarios en Estudio 17 y en Dimensión Psicoanalítica de México. Hará en esta oportunidad referencia a 2 textos de su autoría. Refiero a ellos con una anécdota. Mi encuentro con nuestro invitado, el psicoanalista Claudio Glassman, se produjo por un entrecruzamiento singular. Voy a decirlo, como sé que a ustedes les gusta, en letra de bolero. Un día en el camino se cruzaron nuestros textos, ahí nomás. Cuando se cruzaron los textos, fue así. Yo había escrito para la revista El Hormiguero y cuando salió su publicación en marzo del 2023, en ese número leí el texto de Claudio y me flechó el inconsciente porque leí allí lo que me preocupaba y estaba mucho mejor dicho que lo mío. Ahí leí función y defunción del padre. Ahí mismo le escribí un mail y comenzó nuestro intercambio, que prosiguió con resultados, porque le invité a publicar en el espacio de Psicoanálisis y Ley, que coordino en el Sigma con la doctora Elena Elmíger. Y así se publicó el texto, El padre freudiano y el nuestro, problemático, necesario, no comprendido, en el mes de mayo. Y a partir de ello consideré imprescindible que su autor, al que vamos a leer, disertara para nosotros en este seminario para realizar con él un diálogo fecundo en torno al padre y sus nombres. Vamos ahora a poner un web, lo va a hacer con el flyer de este seminario, sobre todo para destacar la presencia también de un público muy destacado hoy. Gracias nuevamente por su colaboración al psicoanalista Facundo Íñiguez, nuestro coordinador de la página YouTube de la Fundación Sigmund Freud. Nuestra modalidad de trabajo es escuchar la conferencia, ahí vamos a ver a todos, de unos 60 minutos, y luego abrimos el diálogo, el tema, y el invitado nos convoca. Muchísimas gracias, Facundo. Adelante, Claudio, muy bienvenido, te escuchamos. Bueno, un gusto haber conocido a Marta de la manera en que nos conocimos, en una especie de diálogo textual.
y de coincidencias inesperadas. No sé si se escucha bien, Sí, sí, se escucha bien. entonces sigo hablando. El título que le había puesto al texto que dio lugar a nuestro encuentro, de función y de función del Padre, tiene para mí un valor particular, porque descubrí, después de escribirlo y de escucharlo, eh, esa homofonía castellana que permite pensar esa relación entre función y de función separado y de función todo junto, planteando una relación entre la función y la muerte, ¿no?, del Padre. Para mí tiene importancia que la enseñanza del psicoanálisis y su práctica sea en la lengua que hablamos, la lengua que hablan nuestros pacientes, y pensar la función paterna de ese modo, pensarla como se dice en nuestro castellano o en nuestros castellanos, como parafraseando un poco lo que decía Barthes sobre el francés. Encontré algo muy lindo en el seminario 19 al respecto, 19 de Lacan, que dice así, ¿no? Ya les expliqué la última vez, cuando empecé con este asunto, fondre, fundir o fonder, fundar, de ellos el uno. El subjuntivo fonde da lo mismo, puede ser tanto fundar como fundir. Para fundar hay que fundir. Hay cosas que solo pueden expresarse en lengua francesa, decía Lacan. Justamente por eso hay inconsciente, porque son los equívocos quienes fundan y funden. Inclusive, solo hay eso. Es muy interesante porque más adelante, en el mismo seminario, Lacan va a decir del uno, que es lo que a él le interesa trabajar en ese momento, lo que le importa son los equívocos en la lengua. Y los equívocos en la lengua, las homofonías, los dobles sentidos, en términos del chiste freudiano, tienen la particularidad de que resisten al pasaje de lenguas, resisten la traducción y son posibles en la lengua que son descubiertos, dichos, sufridos o reídos. Entonces me pareció que era un acierto encontrarle, para pensar la función del Padre, algún equívoco castellano. Porque nosotros interrogamos la función del Padre en la lengua que hablamos, en la que soñamos, en la que nos cuentan los síntomas, en lo que cuentan fallidos. Lacan decía que cada lengua tiene su genio, y así como no existe el inconsciente colectivo, tampoco hay la lengua universal del psicoanálisis. Hay las lenguas. Y me parece que eso es fundamental. Respecto del fundar y el fundir, el hacer uno con dos, me evocó algo que leí en Moisés y la religión monoteísta, donde Freud dice justamente que el nacimiento del uno, del monoteísmo, en esa relación entre Moisés y su recepción de las tablas de la ley, ¿no?, en realidad es la fundición de dos pueblos, de dos Moisés, de dos dioses, incluso no es de dos masas de pueblos, dos hacen uno. Me pareció interesante esa idea. No creo que Lacan se refiera a esto cuando está hablando de fundir y fundar, pero me parece interesante para leer el Moisés, echar un poco de luz sobre lo que dice Freud,
que hay un uno que no tiene un ser, porque esa función, esa fundación del uno genera, a mi gusto, ¿no?, una pérdida de ser en el origen. Bueno, respecto de esto. Y respecto de la relación que existe entre la lengua y el psicoanálisis, tengo presente lo que Freud dice respecto a una llamada a pie de página de la Trandeutung, que Ferenczi le hace observar que está tan ligada ese texto a la lengua alemana que le parecía imposible traducirlo a otra lengua. Freud dice respecto del sujeto que estamos tan unidos a nuestra lengua como a nuestra propia piel, y en el sueño de las parcas dice, estamos tan unidos a nuestro nombre como a nuestra propia piel. Hay algo de la lengua, del uso de la lengua en el saber del psicoanálisis, que Lacan le saca mucho el jugo, y que en eso yo entiendo que Lacan es muy freudiano. Le doy un ejemplo freudiano al respecto. En el Moisés, justamente, y la religión monoteísta, quizás ustedes se acuerden, Freud vuelve a utilizar un término que ya utilizó en la Trandeutung, que es Enstellium. Capítulo sexto, la deformación onírica es Tramstellium. Pero aquí lo dice de otra manera. Hablando del texto bíblico, dice, casi por todas partes aparecen lagunas llamativas, molestas repeticiones, contradicciones palmarias, indicios todos que nos denuncian cosas cuya comunicación no fue deliberada. Con la desfiguración de un texto pasa algo parecido a lo que ocurre con un asesinato. La dificultad no reside en perpetrar el hecho, sino en eliminar sus huellas. Habría que dar a la palabra enstellium, desfiguración, dislocación, así lo usan en los sueños, el doble sentido a que tiene derecho. A mí eso me parece divino esto, ¿no? El doble sentido a que tiene derecho, por más que hoy no se lo emplee. No solo debiera significar alterar en su manifestación, deformar, sino también poner en un lugar diverso, desplazar a otra parte, lo que se ha traducido como transponer, ¿no? Enstellium. Y el traductor necesita dejar el término en alemán, Enstellium. Hay algo de esta palabra que es fundamental en el texto de Freud, que el traductor necesita mantener su doble sentido, ¿no?, el equívoco alemán. Y respecto de nuestro tema, y el Moisés es nuestro tema también, les leo otra cita freudiana que me parece una joyita, tomado de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Está discutiendo las teorías del instinto gregario, Freud. Ya lo había discutido a Le Bon, había dicho que del instinto gregario como instinto primitivo no surge la pregunta de dónde viene la necesidad de Dios, que para Freud es una pregunta fundamental y que hace a la pregunta por el Padre, ¿no?, y su función, en Freud y en Lacan. Muchos iguales, dice el texto, que pueden identificarse entre sí y un único superior a todos ellos. He ahí la situación que hallamos realizada en la masa capaz de sobrevivir. Osemos por eso corregir el enunciado de Trotter, según el cual el ser humano es un animal gregario, Herdentier, diciendo que es más bien un animal de horda, Hordentier, es decir, cambia una E por una O, el miembro de una horda dirigida por un jefe. Bueno, eso es lo que hay de fundamental en el texto, lo que yo entiendo, palabras clave,
como lo que hay de fundamental en un síntoma, en un análisis, son los, a mi gusto, los intraducibles, los que solo pueden decirse en esa lengua. Y entonces plantean un obstáculo a la traducción. Lacan va a decir en el seminario 19 que el todos es semántico y es traducible de una lengua a otra. En cambio, el uno del equívoco hace obstáculo a la traducción. Y el padre es un uno. Hay algo del uno paterno que hace obstáculo a la traducción. Bueno, eso es la primera cuestión, porque hace la relación entre padre e inconsciente, ¿no? Que me parece que es fundamental, que para Freud, para Lacan, no es uno sin el otro. Y es lo que está hoy en cuestión y en discusión en el psicoanálisis lacaniano, o mejor dicho, en el post-lacanismo. Si el inconsciente y la función paterna, bueno, son de relación necesaria. Porque entendemos cuando hablamos de inconsciente, si queremos eliminar el padre del psicoanálisis, que es lo que está hoy en boga. Así como nos encontramos con Marta por un texto que fue una coincidencia feliz, yo me encontré con un texto que no fue feliz, el encuentro. Pero me generó ese encuentro infeliz la necesidad de poder responder y buscar argumentos. Me pareció un obstáculo y ustedes saben que para Freud, desde Freud, las objeciones, dice Freud en Psicología de las Masas, nos orientan nuestro camino. Lo mismo que pasa en un análisis, ¿no? Lo que aparece como una objeción, como un obstáculo, en realidad termina siendo una orientación por donde uno debe seguir. A mí me parece que hay cierta corriente antipaterna en psicoanálisis, antifunción paterna, que me parece que de la que uno tiene que hacerse cargo porque se difunde en la enseñanza del psicoanálisis masivamente y tiene efectos también en los análisis. Entonces, llamé a este apartado, se llama Pequeña historia de una gran desestimación. Publiqué un texto hace unos años en una revista que se llama Psicoanálisis y el Hospital, sobre la angustia en el acto analítico. Y un vecino mío, en la revista, publicó un texto que se llamaba La angustia de Edipo. Como me gustó el título, me resulta atractivo, lo leí. Lo único atractivo, la verdad, fue el título. Después comenzaron los problemas. Le leo algunas partes de las cosas que se dicen ahí, pero que no son originales, porque así como se dice en ese texto, se repiten en montones de seminarios, publicaciones de diarios, en página 12, seminarios, tesis doctorales, que van desde la declinación del padre hasta una clínica de la inexistencia del padre, en una especie de gama y de matices, ¿no? Argumentando que lo que voy a leerles ahora, a ver si les resulta familiar, ajeno, a mí me produce cierta necesidad de responder a esto. Hace poco tiempo, dice el autor, Miller retomaba este asunto y planteaba que Freud salva al padre. Bueno, eso no es muy original, por eso lo dice Lacan en Seminario 11, ¿no? Pero no es lo único que él dice. Edipo no es la solución única del deseo, dice Miller. Es su forma normalizada y su prisión. De esta manera se pasa de un Edipo que humaniza lo real a un Edipo patógeno. Quizás solo al final de su enseñanza, Lacan retoma estas cuestiones y muestra con todas las letras intento de separación de Freud y al mismo tiempo del padre. El problema de la estereotipa por el padre es algo que a Lacan lo ha inquietado desde siempre y de una manera central. La pregunta de cómo inventar algo nuevo y salir de la prisión edípica ha estado siempre a lo largo de su enseñanza
y se plantea entonces el problema de la estereotipia paterna. En este punto Miller grita a los cuatro vientos: no podemos más con el padre. Esto lo cita en Lacan Cotidiano 317. Grito que supongo, dice el autor, está dirigido a los psicoanalistas de orientación lacaniana. ¿Cómo hacemos los psicoanalistas para desembarazarnos del padre, para no volver cada vez a una elaboración paterna y religiosa de la práctica analítica? Grito que a su vez se sigue del intento de Lacan de desembarazarse del padre. Según Miller, en la enseñanza de Lacan, luego de instalar el nombre del padre, ha sido constante la búsqueda de salirse de él. Su búsqueda se hace actual y cobra nueva dimensión a partir de la época nuestra, que el padre está fuera de uso, que el padre está obsoleto. Miller dice en ese artículo que fui a leer: no podemos más con el padre, estamos hartos del padre. Y comenta una obra de teatro que dice: ¿por qué tenemos que salir del reinado del padre? ¿Es posible salirse de él? Es la pregunta constante. Aunque según Lacan, el padre es para interpretar en términos de perversión, vemos bien en el seminario 6, en el 6, que Edipo no es la solución única para el deseo, sino que es su prisión. Bueno, en el artículo que citaba antes, en La angustia de Edipo, cita de una manera muy infortunada: adiós al significante, dice uno, basta de padre, como si fuese una cita de El Sintón, porque es poco padre para mí, diría Lacan, extraído fuera de contexto del seminario 23, y se sigue al extremo, decía yo en este escrito, de la propuesta clínica de una clínica sin padre, porque hay una clínica de la inexistencia del padre. La vez pasada leyendo con amigos, yo justamente leía el seminario 19, donde Lacan trabaja la fórmula de la sexuación, exactamente en una dirección opuesta, jugando con inexistencia del padre. Lacan en realidad lo que introduce es la unexistencia del padre. Es decir, que hay uno en las fórmulas, al menos uno que dice que no. Ese es lo que Lacan plantea, que existe al menos uno, no que no existe. Lacan no lo hace inexistir. Dice que eso es el mito totem et tabú. Esa es la fórmula que él escribe con los cuantificadores, para que el mito no se reduzca, mito freudiano, a ser solo un mito, sino para extraer del mito la lógica de la castración que la escritura del mito, fijada por Freud, hace posible. Lacan, seminario 19. Así que en esta supuesta, no sé, cruzada contra una estereotipia, se me salió dos veces estereotipia paterna, se genera una estereotipia antipaterna, disciplinada, monocorde, coral, que me parece que genera un efecto de ola que se extiende y que a veces, no sé, cómo va como penetrando, ¿no?, en ámbitos académicos, instituciones psicoanalíticas, como un susurro, ¿no?, como un rumor. Un rumor recorre hoy el post-lacanismo. El padre inexiste, el padre está vaporizado. Y lo más complicado de esta idea es que esto quiere estar apoyado en la enseñanza de Lacan. Lo que yo quería mostrarles hoy es que no solamente aparece como en los seminarios o en los escritos por fuera del seminario de Lacan. Esto es lo que traté hoy, hablando un poco con Marta, de contarle. Esto aparece en el mismo seminario de Lacan publicado por Paidós.
Si uno le preguntara a los psicoanalistas, en general, ¿cómo acceden a la lectura de Lacan? ¿No? ¿Cuál es el acceso que tienen a la lectura de Lacan? La gran mayoría, ¿no?, de estudiantes, alumnos, lectores, en principio, el acceso a la lectura de Lacan lo tienen a través de Paidós y lo que Miller publicó como única edición autorizada. En psicoanálisis, hablar de única edición autorizada es un contrasentido absoluto con la idea de lo que es un lector en psicoanálisis. Porque, bueno, esto es una transcripción, un establecimiento de un texto, que tampoco es en francés es el texto original, porque no hay texto original porque Lacan hablaba. Así que lo que ahí es un pasaje al escrito, establecido por Miller en francés, y traducido al castellano en Paidós. Ahora, tanto en francés como en castellano, hay una particularidad en la edición del seminario que vale la pena para un lector analista estar advertido. Miller, dos cosas hizo con el seminario interesantes. Una, en cada capítulo, en cada sesión del seminario, introdujo una serie de epígrafes que dicen del contenido de la clase, ¿no? Y dos, las contratapas. Las contratapas fueron variando con el tiempo de una manera, a mi gusto, interesante. No son iguales en el tiempo en que Lacan vivía y después de que Lacan murió. Variaron. Al principio eran fragmentos del seminario, y como una colega, Tamara, con la que comparto estas lecturas, me indicó, al principio Miller firmaba con iniciales, J-A-M. Muerto Lacan pasa a ser Jacques-Alain Miller. Y ya no son más fragmentos del seminario, son lecturas del seminario. La contratapa es algo así como una introducción al seminario. Dice cómo hay que leer el seminario, qué es lo que hay que leer en el seminario. Cuando uno lee la contratapa, en realidad lee indicaciones de lectura. Entonces, comienza ya Miller no ser simplemente el editor autorizado del seminario, se va convirtiendo en algo así como un coautor del seminario. Le leo un fragmento de la contratapa del seminario 18, porque hace al asunto de la pregunta que es un padre, ¿por qué Totem y Tabú es un texto fundamental del psicoanálisis? ¿Por qué Lacan lo llamó mito fundamental del psicoanálisis? Así como hay un fantasma fundamental del psicoanálisis, para Lacan hay un mito fundamental del psicoanálisis, que es Totem y Tabú. Así lo era para Freud. Para Freud hay dos textos fundamentales en su obra escrita, ¿no? Los sueños, es decir, la vía regia para el descubrimiento del inconsciente, y Totem y Tabú, porque Totem y Tabú responde a la pregunta ¿qué es un padre para Freud? Me parece interesante que Lacan llame reiteradamente, en este momento de su enseñanza, mito fundamental del psicoanálisis. Miller dice del seminario 18, hablando después de hablar del falo, del todo hombre, del no todo de la mujer, del goce femenino, etc., dice, de allí en más, y en consecuencia, una lógica es posible. Si se tiene la audacia de escribir así la función fálica, phi de X, y formalizar los dos modos distintos para un sujeto de sexualizarse, escribiéndose en ella como argumento. Esta elaboración, esto es lo que quisiera que escuchen porque me parece fundamental, esta elaboración exige hacer caso omiso de los mitos inventados por Freud. El Edipo y el padre de la horda, Totem y Tabú. 2 puntos.
recurrir, después de haber hecho caso omiso a la lectura de El Edipo y Totem y Tabú, y El padre de la horda, recurrir a Aristóteles, a Peirce, a la teoría de la cuantificación, elucidar la verdadera naturaleza de lo escrito, pasando por el chino y el japonés, y al final del recorrido se podrá dar valor exacto al aforismo de Lacan: no hay relación sexual. Yo le decía a Marta, recién cuando nos encontramos brevemente antes de esta reunión, que me parecía que esta propuesta en el nombre de Lacan es un rechazo de la palabra de Lacan, de lo que Lacan dice en el seminario que Miller está introduciendo. Y lo que está diciendo Miller es que hay que hacer caso omiso de Totem y Tabú, del Edipo. Y es impensable, a mi gusto, la lectura de las fórmulas de la sexuación, la lógica de la castración, sin la lectura que hace en este mismo seminario Lacan del mito de freudiano, ¿no? Me gustaría al menos que estén advertidos de este problema, que hay un modo de presentar un seminario que está predigerido, está ordenado de una cierta manera, está indicada una manera de leer que a mi gusto es forclusiva de la letra de Lacan, y por supuesto de la letra de Freud, y que es muy, muy coherente con lo que aparece como escritos, seminarios, publicaciones, enseñanza que hoy se hace en la Facultad de Psicología de la UBA, fundamentalmente, pero supongo que no solo. Bueno, esto es una cuestión. Bueno, en el 19, en la etapa del 19 también tiene sus desgracias, porque dice Miller que en el escenario 19 Lacan desvaloriza el deseo y promueve el goce. Hay que leer el seminario. Yo creo que hay que leer el seminario y no estar tomado por esta orden, ¿no? Para poder leer que esto no es así. Que Lacan en el escenario 18 dice literalmente: los conduzco a la lectura de Totem y Tabú. Lo dice así literalmente. Y bueno, y va a decir cosas muy ricas sobre Totem y Tabú. Bueno, mi idea era hoy, después de esta introducción, que tiene que ver con la política del psicoanálisis, no a quién vamos a votar, pero sí cómo se difunde, cómo se transmite un saber, qué saber, ¿no? Me parece a mí que el tema de la lectura, el tema del escrito, el saber leer, el poder conversar, hacen a la formación del analista. A mí se me ocurrió, un poco parafraseando a Lacan, que un lector se autoriza de sí mismo y con algunos otros. Un lector analista también, ¿no? Cada cual encuentra sus algunos otros. Entonces, mi idea era plantear la idea de el padre para Lacan es muchas cosas, y para Freud también. Es como diría Freud, el síntoma es multifacético, tiene muchos rostros, versiones del padre. Entre otras cosas, Lacan va a decir en el seminario 3 de la psicosis que el padre es un número, el padre es un significante, el padre es un nudo, el padre es un anillo, el padre es una metáfora. Tengo la impresión de que ese seminario, el padre es un número, un significante, un nudo, una metáfora, es como un texto programa de lo que Lacan va a ir desplegando a lo largo de su enseñanza y justificando de diversos modos, ¿no? Esto que anuncia en el seminario de la psicosis, justamente. En el seminario de la psicosis, el padre es un uno. Es
es un número, 1. Es, en principio, un punto de almohadillado, un punto de capitoné, un punto de basta, ¿no? Eso es un significante nuevo en el psicoanálisis que introduce Lacan en su enseñanza para hablar justamente de lo que no hay en la psicosis y del modo en que la psicosis compensa o suple la ausencia justamente de este uno. Eh, eh, para Lacan, la introducción del uno en el seminario aparece bajo el nombre de El temor de Dios. Lacan comenta extensamente un episodio de Athalía, una tragedia de Racine, y él dice que el temor de Dios como significante es una creación eh, entre poética y profética, que no existió siempre el temor de Dios. Y el temor de Dios para él es un significante que se introduce como un remedio a los terrores innumerables. Así que me parece interesante que la idea de que un significante aparezca como un remedio a lo que amenaza como terrores innumerables, terrores múltiples, algo del orden de lo confuso, de lo difuso. Son términos que Lacan utiliza para hablar de cómo analiza esa tragedia y cómo se sirve de análisis de esa tragedia para pensar la estructura del sujeto, ¿no? Del sujeto del psicoanálisis. Les leo brevemente un fragmento de esto que hace a la cuestión de este asunto. Uno podría decir, bueno, pero es el primer Lacan. No, van a ver que esto es una insistencia a lo largo de toda su obra. Tengo la impresión como si la enseñanza de Lacan hubiera como, yo he pensado así, ¿no? Como desarrollado las dos preguntas freudianas, ¿no? ¿Qué es un padre y qué quiere la mujer? Aunque Lacan lo matiza y lo singulariza, ¿qué quiere una mujer? Porque como para Lacan la mujer no existe, la hace una, ¿no? Les leo del seminario de la psicosis, que me parece interesante porque tiene que ver con la lectura, y como nosotros, ¿vieron? Nos formamos como lectores, ¿no? Lacan dice en el seminario del Ancor que el sujeto del inconsciente es un lector, y que en algún sentido, en un análisis, se aprende a leer de otro modo. Que hay algo de la lectura que queda como afectado por la experiencia del análisis. Por supuesto que algo del saber, ¿no? Queda afectado por la experiencia del análisis porque nuestra relación con el saber está afectada, no sé, replanteada y puesta en cuestión por el psicoanálisis a partir del descubrimiento de que Freud inventa una instancia del saber inaudita, dice Lacan, una palabra inaudita, y es esa puesta en cuestión del saber la que nos interesa. Hablemos de lo que hablemos, incluido cuál es la función del padre. Dice Lacan, página 382 de la psicosis. Que se trate de un texto sagrado, de una novela, de un drama, de un monólogo o de cualquier conversación, me permitirán representar la función del significante por un artificio especializante, de que no tenemos razón alguna para privarnos. Ese punto alrededor del que debe ejercerse todo análisis concreto del discurso, lo llamaré punto de almohadillado. Cuando la aguja del colchonero entró en el momento de Dios, fiel en todas las amenazas, vuelve a salir, todo está cocinado y el muchacho, Abner, un general, no es tan muchacho, dice, me voy a unir a la tropa fiel. Si analizamos esta escena como una partitura musical, veremos que hay ahí un punto donde llega a anudarse el nudo, el significante y el significado.
entre la masa siempre flotante de las significaciones que realmente circulan entre los dos personajes y el texto. El punto de almohadillado es la palabra temor, con todas sus connotaciones transignificativas. Alrededor de ese significante, todo se irradia y se organiza, cual si fueran pequeñas líneas de fuerza formadas en la superficie de una trama por el punto de almohadillado. Es el punto de convergencia que permite situar retroactivamente y prospectivamente todo lo que sucede en ese discurso. A continuación de introducir este punto almohadillado, necesario para todo análisis de discurso, dice Lacan, el esquema del punto almohadillado es esencial en la experiencia humana. ¿Por qué ese esquema mínimo de la experiencia humana que Freud nos dio en el complejo de Edipo conserva para nosotros su valor irreductible y sin embargo enigmático? ¿Y por qué este privilegio del complejo de Edipo? ¿Por qué quiere siempre Freud con tanta insistencia encontrarlo por doquier? ¿Por qué ese un nudo que le parece tan esencial que no puede abandonarlo en la más mínima observación particular? Porque la noción de padre, muy cercana a la del temor de Dios, le da un elemento más sensible de la experiencia de lo que llamé punto de almohadillado entre el significante y el significado. Bueno, esto es la psicosis. Pero por supuesto que Lacan, a esta altura, por lo menos, no tenía la menor intención de sacarse de encima ni a Freud, ni al punto, ni al padre, ¿no? Le parece que tienen un lugar fundamental en la estructura del sujeto. Va a decir después, en Seminario 23, que el nombre del padre es necesario en la estructura del inconsciente. Y ahí dice, el nombre del padre es Dios, más todavía, ¿no? Después, en esa misma frase, se ha hecho famoso, ¿no? Que la idea de que habría que prescindir del padre a condición de servirse de él. No sé si ustedes conocen eso, pero lo que se borra en esta manera tan simpática que tenemos de transmitir el psicoanálisis es lo que nos molesta, ¿no? Lo que aparece como lo que irrita. Y lo que irrita es la relación entre inconsciente y nombre del Padre, entre el inconsciente y Dios. Bueno, quería leerles eso, pero ahora no lo veo. Acá dice, la hipótesis del inconsciente, como subraya Freud, solo puede sostenerse si se supone el nombre del Padre. Suponer el nombre del Padre ciertamente es Dios. Por eso si el psicoanálisis prospera, prueba además que se puede prescindir del nombre del Padre. Se puede prescindir de él con la condición de utilizarlo. Enigma. Mucho antes, había dicho, en el mismo seminario 23 de Joyce, es decir, había dicho, si lo encontrara lo diría, acá está, a ver, lo siguiente. El complejo de Edipo, miren que a Lacan no le gustaba la expresión complejo de Edipo, por eso él prefería hablar del nombre del padre o de metáfora paterna. Pero acá dice complejo de Edipo. Como tal es un síntoma. Todo se sostiene en la medida en que el nombre del padre es también el padre del nombre, lo que vuelve igualmente necesario el síntoma. El otro en cuestión se manifiesta en Joyce, porque en suma, Joyce carga con el padre. Bueno, lo dejo acá, porque me parece interesante dejarlo así. Después lo retomamos si quieren, pero si llegamos a Joyce. Porque la hipótesis que tengo, la conjetura que tengo, es que de diferente modo hay un hilo conductor que va de seminario 3 al 23 al menos, retomado de diferente modo,
con diferentes instrumentos, ¿no? Pero que hay algo que insiste como fundamental en el saber de Lacan que nos transmite, que según Lacan, y yo le creo, es un saber de la experiencia del análisis que va a sus razones, ¿no? Es un saber del que tiene la experiencia del análisis, no es un saber libresco, dice Lacan, no es de los libros solamente que se accede al psicoanálisis. Esta conjunción, ¿no? El saber leer en un análisis y el saber leer los textos que leemos. Bueno, así que comenzamos con un 1. El 1 se opone a lo innumerable. Eso mismo reaparece con Juanito, con Hans. El 1 del síntoma fóbico es lo que aparece en Hans como el remedio contra también innumerables, confusas, difusas amenazas. De vuelta a lo uno contra lo innumerable, contra lo confuso y lo difuso, es el síntoma el que puntúa el mundo estableciendo delimitaciones. Y el síntoma es un nombre del Padre. Así que si para Lacan, en el escenario 23, el Edipo es un síntoma, inversamente, nosotros podemos decir que el síntoma es suplencia, compensación, ¿no? De la falla del Padre, porque el Padre falla. Eso me hizo pensar en un momento, escribí alguna vez, un modo de llamar nosotros al síntoma del antiguo freudiano o lacaniano, en nuestro idioma castellano, sería un padrecimiento. El síntoma es un modo de padrecer. Padrecemos en lo que tiene el síntoma de sustitutivo y de restitutivo, ¿no? El síntoma. Y eso es válido desde la fobia en tanto suplencia, así definido muy tempranamente por Lacan, hasta la suplencia y las compensaciones del síntoma en Joyce. ¿Sí? Es decir, que el síntoma, además, es un remedio, el síntoma, para el psicoanálisis. Bueno. Lacan dicta en el año 72 una clase, creo que es 72, de lo que se tituló El Seminario Inexistente. Los nombres del Padre. Entonces se pasa del singular, el nombre del Padre, a los nombres del Padre. Hay un libro que se llama Comentario del Seminario Inexistente, de Miller y compañía, ¿no? Donde la lectura que hace de ese seminario, que no es inexistente, porque dio una clase, así que es un seminario interrumpido, no es inexistente, pero ya me parece que la idea de inexistirlo estaba, como proyecto político de enseñanza y de afirmación del nombre, ¿no? De Miller, de inexistir al Padre. El seminario interrumpido, Miller opone del pasaje del singular, nombre del Padre, a los nombres del Padre, como de un salto que va de un estadio religioso del psicoanálisis al logrado un estatuto conceptual, matema, científico. Un pasaje de un estadio freudiano, incluso en Lacan freudiano, del psicoanálisis, a un estadio superior científico, de conceptos y matemas. Lean la única clase del seminario interrumpido, Los nombres del Padre. Yo no encontré nada de eso. En esta clase, Lacan analiza el episodio del Antiguo Testamento del sacrificio de Abraham. Cosa que va a retomar en el seminario 19, incluso aclarando quizás lo que no está del todo claro en esa única clase.
Los nombres son los nombres que aparecen en el texto bíblico de lo que se llama el texto hebreo, son los nombres en plural que vienen a reemplazar el nombre que no puede decirse, que no puede leerse. Entonces aparece el Shaddai, Elohim, otros nombres, nombres de Dios, de un Dios que no tiene nombre, porque cuando Moisés sube al monte donde recibe de la zarza ardiente las tablas de la ley, le pregunta a Dios, a un Dios que no tiene rostro, no tiene imagen, no tiene nombre. Cuando los israelitas me pregunten tu nombre, ¿qué les digo? Y ahí aparece como respuesta el famoso, traducido aparentemente por los griegos, o por una versión más cristiana, soy el que soy, ¿no? Lacan va como matizando esa traducción, no lo convence mucho la cuestión del ser, le interesa ese Dios que habla, ¿no? Pero ahí donde responde soy el que soy, o soy el que seré, o soy el que siendo, aparecen soy el que soy yo, en el seminario uno denotó al otro, vuelve mucho sobre este encuentro y esta forma de responder a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? En el lugar de un nombre aparece esta respuesta, que Lacan va a leer en el seminario 22, RCI como un punto, entonces el padre es un punto, pero un punto agujero. Un punto agujero del cual salen nombres. Eso me parece muy interesante porque ustedes van a ver que se produce un giro en el seminario 22 respecto incluso del plural de los nombres del Padre. En los nombres del Padre, lo que Lacan analiza es el sacrificio de Abraham, el sacrificio que no se realiza en el Hijo, pero que todo el movimiento hacia la escena del sacrificio es Moisés siendo a sacrificar al hijo de la promesa, a Isaac. Saben que Moisés y Sara tuvieron ya en tiempos de no poder procrear la promesa de un Dios de que iba a tener un hijo que iba a ser padre de pueblos, de innumerables pueblos, de innumerables Perdón, gentes. Claudio, Sí. perdón, es Abraham, no Moisés. Perdón, ahora me equivoqué. No, me quedé con el Moisés de la zarza. Abraham, sí, perdón. Sí, porque incluso le cambia el nombre después del pacto. Perdón, dije Moisés. Es Abraham. Incluso vieron que el sacrificio a veces se dice de Isaac o de Abraham. Vacila entre el que sacrifica y el sacrificado. Pero Isaac es el hijo de la promesa. Se lo lleva al monte y el hijo pregunta, la famosa pregunta que todo el mundo repite y no sabe de dónde viene, ¿dónde está? Pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar? Y es Abraham quien responde, Dios proveerá. Vieron que solemos repetir coloquialmente el Dios proveerá. Dios proveerá viene de ahí. Pero cuando llega al monte, saca el cuchillo, lo ata al hijo y está dispuesto a degollarlo. Hasta que aparece un ángel de Dios, y le detiene el brazo. Así está pintado por Caravaggio el sacrificio de Abraham. Gracias, Jorge. Ni me escuché decirte, Moisés. Bueno, le detiene el brazo y le dice algo interesante porque retorna a la frase de Atalía, ¿no? Como te has mostrado temeroso de Dios, no extiendas tu brazo sobre tu hijo. Y en las zarzas, de vuelta a las zarzas, en un matorral, aparece un carnero con el cuerno atascado, y el carnero va a ser entonces el sacrificado. Tiempos en que el sacrificio del primogénito era común. Y es a partir de ahí que aparece la prohibición de sacrificar
primogénitos. Lacan se pregunta, ¿qué es ese cordero? ¿Cuál es la función del cordero ahí? Y lo que plantea es que el cordero viene a significar el antepasado animal paterno. Eso después lo va a retomar en el seminario 19. Es interesante. No es una mención ocasional. Me parece importante. Ese episodio se llama en hebreo la ligadura. Hay una renovación del pacto entre el Padre, el Hijo y Dios, ¿no? La idea de Lacan es que lo que se sacrifica es lo que hay de animal en el Padre, y lo que queda es el nombre del Padre. Una aclaración, perdón, una aclaración, Claudio. Sí. Que justamente Lacan llama al ángel que detiene el brazo, lo llama Sí. el ángel del nombre. Sí, Es simplemente, que me parece importante, que justamente ahí está el nombre. bueno, viste que además genera un cambio en la escritura del nombre de Abraham. Creo que le agrega una H, me parece, ¿no? Me parece. Eso no lo sabía. No sé si los que saben más que yo de la Biblia. Entiendo que sí, y además ¿Cuándo? los cambios en la Torah están, ¿no? Porque también hay, ahora Tamara, está el cambio del nombre de Jacob a Israel, ¿no? Efectivamente hay una operación en donde algo del nombre es marcado. Sí, sí, la lucha contra el ángel también, ¿no? Exactamente. Sí, hay un cambio en el nombre y también hay una marca en el cuerpo, y acá también hay una marca en el cuerpo porque Abraham se pregunta, bueno, aquí vine entonces, algo vine, ya que no puedo sacrificar a mi hijo, le corto un pedacito. Para Lacan ese pedacito es algo del orden del objeto que cae, ¿no? Así que algo del nombre, como vos decís, se juega, algo de la pérdida de la animalidad del padre y algo de la separación entre lo que uno podría llamar el nombre del padre, ¿no? El nombre del padre. Hay algo del nombre del padre porque se eleva a su condición de significante, dependiéndose de su animalidad. Bueno, yo no veo acá ningún pasaje de la religión a la ciencia. Me parece que Lacan hace una lectura psicoanalítica de un episodio bíblico, y me parece a mí que uno puede leer religiosamente textos religiosos y textos no religiosos, cuando uno lee en forma canónica. Como Lacan y como Freud eran lectores herejes, me parece que uno alienta, ¿no?, la formación de lectores herejes. Es decir, que lectores que pueden decir, yo elijo, levanto la cabeza ahí donde el texto me toca y no tengo que andar leyendo al ritmo de todo el mundo. Eso se llama discurso del amo, ¿no? O discurso universitario. A mí me gusta mucho eso que decía Barthes del lector, que el momento fecundo de la lectura es cuando el lector se detiene y levanta la cabeza. Y bueno, es un momento de angustia detenerse y levantar la cabeza porque pasa la guadaña de la institución y te la puede cortar. Entonces, es un momento de angustia detenerse y preguntarse sobre lo que uno está leyendo. Pero uno no puede desestimar lo que está escrito ahí. Lacan recomienda en la lectura no saltearse un significante. Opone a eso la comprensión, ¿no? Eso leíamos hace poco en el seminario 19. Comprender es saber por adelantado lo que eso quiere decir. Eso es lo opuesto a lo que es el punto almohadillado, lo opuesto a lo que es detenerse ahí donde el texto te toca, que es donde surgen las preguntas, ¿no? Lo otro es andar repitiendo canónicamente frases vacías. Si uno toma un aforismo de Lacan, por ejemplo ese, ¿no? Prescindir del padre a condición de servirse de él, sin interrogar lo que eso dice, la verdad, pasamos del aforismo a la consigna.
Y la consigna ordena leer, ordena no preguntarse nada, ordena seguir leyendo, y con el mismo sintagma cambiamos de discurso en un cambio de enunciación, ¿no? Entonces pasamos con un texto que es analítico, se puede transformar tranquilamente en un texto de otro discurso, ¿no? Del discurso de la orden, del discurso de la bota, del discurso de la ontología, que es el discurso del amo. Bueno, yo voy a seguir un poco más. Vos decime, Marta, cuando yo paro, total, ahí donde me detengo. Entonces, Claudio, mira, me parece que podrías avanzar unos 10 minutos, así nos queda tiempo para hablar, discutir, y por ahí podés agregar lo que no pudiste decir hasta bueno, no, me parece que hay como conjuntos de texto que habría que leer, ¿no? Por ejemplo, después del seminario interrumpido, donde pasamos de singular al plural, Lacan vuelve al uno del nombre del Padre y vuelve a Totem y Tabú. Vale la pena, no me voy a detener ahora en eso, pero está claro que la fórmula de sexuación es una extracción lógica matemática de la lectura que Lacan hace del mito de Totem y Tabú, para que no se reduzca solamente a un mito, así lo dice literalmente, pero que no se puede no tomar en cuenta Totem y Tabú. ¿Por qué dice esto? Miren, después de escribir la fórmula de la sexuación, los 4 conjuntos, dice Lacan por ahí, sin estas fórmulas no podrían orientarse en la práctica analítica. Así lo dice, ¿no? Sin estas 4 fórmulas, sin estos 4 conjuntos, existe al menos uno que dice que no, para todo X y X, del lado masculino, del lado mujer, lo que viene de la mujer, el no todo, que para Lacan es fundamental, abajo a la derecha, dice eso. Sin estas fórmulas escritas, no es posible orientarse en la práctica del análisis. Un rato después, escribe de vuelta las fórmulas. Y dice, estas fórmulas es lo que dice Freud en Totem y Tabú. Y dice exactamente lo mismo que ha dicho de las fórmulas, ahora lo dice del mito. Lean Totem y Tabú. Sin el mito de Totem y Tabú, no es posible orientarse en la práctica del análisis. Eso dice Lacan. Dice que no va de, como uno suele, no sé, como si fuera una evidencia, ir del mito a la lógica, del mito a la estructura. Acá hace al revés. Lo plantea, primero plantea la escritura de las fórmulas. Y después de las fórmulas pasa al mito. Existe al menos uno que dice que no. Eso es para Lacan el padre de la horda primitiva. Existe al menos uno que dice que no a la función fálica. Es decir, que para el que no es verdad la castración. El que goza de todas las mujeres no está castrado. Y sin embargo, existe al menos uno que dice que no, es la condición del todo hombre está castrado, ¿no? Para Lacan. Así lee el mito, hace una lectura lógica de la castración leyendo al mito. La lógica no desestima el mito, lo lee, le saca consecuencias. No hay una idea de superación o del o bien o bien. Eso lo dejo así. Un paso más, que es el último paso. Después de haber pasado del singular del temor de Dios, del nombre del Padre, a los nombres del Padre, existe al menos uno, nombre del Padre, función del nombre del Padre, que dice que no. Entramos en el seminario 22, UPIR, no, perdón, RCI. En RCI hace una operación de inversión. Lacan en RCI se pasa dialogando con Freud de un modo tenso y por momentos crítico. Habla del Edipo en términos de realidad religiosa, del nombre del Padre, del Edipo, y se le ocurre que Freud necesitó un cuarto
un cuarto redondel de cuerda, porque sus tres estaban sueltos. Entonces metió la realidad psíquica, el Edipo, la realidad religiosa, el nombre del padre, para unir lo que estaba suelto. Entonces se le ocurre como proyecto armar un nuevo Romeo de tres, donde no desaparezca el nombre del padre, sino que esté implícito en el 3. Durante el largo rato del seminario sostiene este proyecto, pero termina concluyendo que eso no es posible. Entonces se le ocurre una inversión del nombre del padre. Vuelve al texto bíblico, vuelve a la zarza. Entonces, en vez del nombre del padre, va a hablar ahora de un quiasmo, el padre del nombre. La función radical del padre ahora es nombrar. Nombrar es distinguir, discriminar. Registros sin esa función se le vuelven equivalentes, se vuelven indistintos. Es la función radical de la nominación lo que separa y discrimina y distingue los tres registros del real, simbólico, imaginario. Entonces, el nombre del padre, como padre del nombre, aparece como un cuarto registro, un cuarto redondel de cuerda. Ahí es donde dice que la respuesta a Moisés, esta vez volvemos a Moisés, ¿cuál es tu nombre? Es un punto agujero del cual salen nombres. Entonces ese punto agujero, nombre del padre, ahora es padre del nombre, del cual salen nombres. En seminario 23 del año siguiente, el de Joyce, solamente voy a decir esto. El síntoma para Lacan recubre la función del nombre del padre, así lo dice. Recubrir tiene el valor de lo que había dicho alguna vez, creo que en Instancia de la Letra, donde metáfora y metonimia recubren condición de desplazamiento en Freud. Es decir, que tienen la misma función. Decir que el síntoma en Joyce recubre la función del padre del nombre, es decir, que para Lacan el síntoma va a tener una función nominante, discriminadora, separadora de los registros, sin el cual se produciría para Lacan un efecto de pegoteo imaginario del orden de, si quieren ustedes, de la paranoia o de lo que quieran, ¿no? Pero que no hay. Que no hay. Bueno, no me explayo más. Yo puedo seguir hablando, me gusta hablar un poco. Vieron que uno cuando está en un consultorio habla poco. Así que para mí es como una revancha que me tomo cuando tengo la posibilidad de hablar un poco. Bueno, Marta, te dejo la palabra, vos ahora. A ver, Muchas gracias. muchísimas gracias a vos. Bueno, le dejo la palabra a los colegas. Podemos conversar ahora. Adelante, adelante. Estaban muy ansiosos de escucharlo a Claudio. Espero no haberlo decepcionado. Entonces, bueno, los escucho. Bueno, haciendo honor a al modo en que Claudio me presentó, que soy un conversador. Claudio, me interesó enormemente tu exposición, muy, pareció un recorrido, un arco muy interesante. Me quedé pensando, porque como varias veces lo retomaste, pensar en términos del último Lacan, respecto de un primer Lacan, es también desconocer algo que en psicoanálisis es central, que es el Nachtraglich, la retroacción, ¿no? Hay algo que si lo último es lo que vale, y anula lo anterior, porque el padre ya está perimido, vamos a decir, el padre. Entonces no hay retroacción, no es que, entonces lo que dice ahora permite pensar que lo que dijo en tal otro seminario es tal otra cosa. No está eso.
¿no? En esa desestimación, que creo que lo mencionaste, lo llamaste así, esa desestimación de esa categoría, porque ni siquiera me parece que se puede pensar que el padre es un concepto, el padre no es un concepto. Creo que efectivamente, como terminaste vos en el arco, es un nombre que ordena, los nombres ordenan, ¿no? Y esa cuestión del nombre, y esa cuestión en donde evocaste el momento tan dramático, ¿no? Digo, tan dramático, incluso en particular tal como lo toma Kierkegaard, ¿no? Lo describe Kierkegaard. Me interesó muchísimo, yo nunca, no había leído esa cuestión de, como trajo Elizabeth, de que el ángel es el ángel del nombre, ¿no? Y que como decís vos, y eso yo tampoco lo tenía presente, modifica el nombre de Abraham. Ya no es el mismo nombre, ¿no? Porque efectivamente se agrega una letra, ya es otro nombre. Y entonces se me ocurrió evocar lo de Jacob e Israel. Y entonces, cuando ubicás esa cuestión, ¿no? Eso sí lo tenía presente, lo recordaba, del carnero, en donde el sacrificio del carnero es el sacrificio de la animalidad del padre, y como dijiste, y eso me encantó ese neologismo, no sé si es tuyo o el no hombre, lo no hombre, ¿no? Es eliminado. Pero de todos modos, no por eso el padre pasa a ser un hombre. No, el padre pasa a ser un nombre. Nada más ni nada menos. Bueno, estas cuestiones nada más quería comentar. ¿Querés decirle algo, Claudio? Porque tenemos 7 personas que quieren hablar. No. ¿Las escuchamos? Bien. Olga Mater tiene una pregunta. Luego Lenel Mijer. Te escuchamos, Olga. Sí. Adelante. Buenas noches. Gracias, Marta. Un gusto, Claudio, Tamara. Los sábados de la pandemia con los conversadores ha sido un espacio interesante que propuso Claudio en su momento. Claudio, te escuchaba y en realidad me hizo pregunta si Lacan tuvo a su Miller como Freud supo hacer heredero a Jones, ¿no? Digo porque de alguna manera Lacan, al autorizarlo a Miller, lo autoriza como coautor. Eso está documentado. Puede no gustarnos, pero está documentado, ¿no? Y me preguntaba mientras te escuchaba, ¿no? Si estos lugares, ¿no? Jones en relación a Freud y Miller en relación a Lacan, ¿no? Y cuando dijiste lo de la antifunción paterna, no sé por qué yo lo anoté o lo fraseado, ¿no? Antifunción paterna. Si de alguna manera esta antifunción paterna vos la pensás con alguna lógica en relación al despotismo de los goces de los hijos. Gracias. Bien. No sé. Lacan habla, te cuento lo primero que se me ocurre, pensemos en voz alta. Lacan habla de, creo que Freud escribe análisis profano, ¿no? Lacan habla de una conspiración médica. Y habla, incluso en un momento del seminario de 19, 18, hablando de la conspiración contra Moisés, habla también de una conspiración, de una conjura, y de pronto se aproxima él al lugar de la conjura contra él. Una conjura médica también dice, una conjura médica que termina con la escisión institucional, ¿no? Bueno, lo que llamó después la excomunión, una conjura, ¿no? Una conjura médica. Yo no sé si hay una conjura médica actualmente, me parece que es más bien médico, psiquiátrico-filosófica.
Yo lo que leo, sinceramente, es que cuando, no sé qué autorizó Lacan al yerno, ¿no? Pero me da toda la impresión de que el yerno se le fue la mano, porque después de muerto Lacan, te aseguro que los epígrafes y las contratapas que va escribiendo para decir cómo hay que leer el seminario cambiaron absolutamente. Fue tomando nombre de autor. Antes era, incluso él se había definido como un periodista de Lacan, ¿no? Fue tomando nombre de autor. Hay mirá, te voy a leer una cosa que es muy interesante al respecto. Hay algo de la traducción que son escandalosas. Para que haya una sola versión autorizada. Que la versión del seminario 18 sea un discurso que no fuera del semblante, ¿no? Cuando Lacan explícitamente dice que usa el potencial para decir que es una hipótesis en el seminario 18. Y lo repite varias veces. Es una hipótesis. Por eso uso el verbo en modo potencial. Él insiste con que fuera, y eso es un subjuntivo. Y para Lacan el subjuntivo es un tiempo del deseo. En el 19, en la contratapa, dice que Lacan, cuando dicta el seminario 18, deseaba, anhelaba un discurso que no fuera del semblante, y sigue con el que no fuera. Le atribuye un deseo que lo interpreta como un deseo, lo que era una hipótesis. Una hipótesis. Esa es una, que te digo. La otra, yo no sé, me parece que esto que les voy a leer ahora es fundamental. Miren, se trata de la lectura para nosotros, ¿no? De la traducción y del texto. Lacan, después de haber hablado del punto almohadillado, se pregunta cómo se almohadilla la persona, es decir, el sujeto. Y empieza, ustedes se acordarán, con el tú eres el que me seguirás en segunda persona, es decir, lo que llama al sujeto, y tú eres el que me seguirá en tercera persona, lo que lo hace objeto. Pasa del seguirás como mandato, como llamado, a lo que es la orden que lo cosifica. Y da diversos ejemplos, porque la orden tiene que ver con la psicosis y la generación de la segunda persona, como llamado, es la generación de la pregunta neurótica. Es muy importante esa diferencia entre segunda y tercera persona. Bueno, esto a lo mejor lo han trabajado. En la carretera principal, y el significante ser padre, la edición de Paidós pone epígrafes. Es decir, anticipa lo que el texto en el cuerpo va a dedicarse. Y se lee lo siguiente, escuchen porque vale la pena. Son detalles, pero ustedes saben que el psicoanálisis es eso, se funda en análisis de detalles, en ninguna otra cosa. Una vez Barthes, leía yo en Barthes que Amón, es una letra, y hace al pasaje del politeísmo al monoteísmo egipcio. Dice, para eso hay que ser poeta o psicoanalista, para pensar que una letra puede cambiar un mundo, ¿no? Bueno, miren esto, les repito, cuando es segunda persona y me seguirás, hay un sujeto que puede ser convocado. Cuando es me seguirá, no hay un sujeto que puede responder, sino que está ordenado. Hay certeza. En la segunda persona hay emergencia de la pregunta neurótica. Tú eres el que me sigues mejor. Segunda persona. Tú eres el que me sigue como un perrito. Tercera persona. El que me sigue como un perrito. Tú eres el que me seguía ese día. Segunda persona. Tú eres el que me seguías a través de las pruebas. Un sujeto posible. Tú eres el que sigue la ley, el texto. Tercera persona. Así que el que sigue el texto está liquidado como sujeto en la versión Miller. Lo pone en tercera persona. Ese que falta es la S del sujeto. Esa S forcluida en la traducción y que no creo que haya sido modificada, porque cuando se equivocan, no se modifican, no dicen me equivoqué, no hay erratas acá. Tú eres el que sigue la ley. Se supone que para Lacan, para Freud, la ley
es lo que, prohibición del incesto freudiana, ¿no? En Seminario 5, ustedes leen que el significante de la ley autoriza y sostiene la ley del significante. ¿Cómo va a ser tercera persona? La ley. Y el texto, el sujeto es un lector. ¿Cómo va a ser en tercera persona el que sigue el texto? Eso no es un lector, es un fanático. Es decir, ¿qué es un fanático? Es lo contrario a un hereje. Y para Freud, para Lacan, el lector a quien convocan es al hereje, al que puede decidir la lectura. Después sigue, ¿no? Tú eres el que sigue la multitud, está bien. Tú eres el que me has seguido, está bien. Tú eres el que has seguido, y así, ¿no? Tú eres el que eres, tú eres el que es. Ahora, si esto es la única edición autorizada, lo que está autorizado es un horror. Cuando traducen un discurso que no fuera del semblante, única traducción autorizada, ¿por qué tenemos todos que seguir con ese horror? Si sería del semblante, sería en potencial, es una hipótesis, no es un anhelo. La diferencia es enorme, es una tontería quizás, pero es enorme. Bueno, nos dedicamos a esas tonterías, a esas mínimas diferencias. Está, Claudio. Muchas gracias. Malena Elmiger. Bueno, primero quiero agradecerte, Claudio y Marta, por invitarlo. Realmente un gusto y un lujo escuchar a alguien, a un psicoanalista que se entienda. Bueno. Es un gusto. Bueno, a mí me llamó la atención cómo comenzabas con tu conferencia, en esa homofonía que usas entre defunción y función. Me parece que ahí estás aludiendo a la función, al padre muerto y al nombre. Sí. Bien. Y pensaba, ¿no? En toda tu conferencia pensaba en esto de que los analizantes y los analistas estamos ahí traduciéndolo en el punto de un significante representa el sujeto del inconsciente para otro significante en función de esto, del padre muerto o del nombre o del nudo del que hablas, si esa posibilidad la da el nudo de Capitón o los nudos en Lacan. Entonces, ahí me preguntaba, en esto, ¿qué cosa convertir el psicoanálisis y la traducción en consigna, ¿no? Como decís vos en psicoanálisis, como ahora ya no hay más padre, no hay más significante, tenemos que trabajar con lo real, ¿no? Y pensar, bueno, qué cosa parricida, si estás de acuerdo en esto, ¿no? Que realmente hay no un padre muerto, sino un padre asesinado. Yo creo que hay un rechazo, hay algo de rechazo de la filiación. Lacan, Seminario 23, dice, soy heredero de Freud, incluso a pesar mío, porque a Lacan le pesa ese cuarto nudo, el nombre del padre, le pesa, y sin embargo hace algo con eso, ¿entendés? Pero dice, soy heredero de Freud a pesar mío. Me parece que hay algo de rechazo de la herencia acá, de hacer algo con la herencia, hay un rechazo de la filiación. Me hiciste acordar una cosa que no dije, hablando de términos franceses, usa Lacan en el Seminario 19 para hablar de la función paterna. Se ve que hay una... se podría descomponer en cosas la función paterna. Nominar es una función paterna. Transmitir la castración es función paterna. Transmitir el deseo es función paterna. Nombrar es función paterna. Usa, incluso para hablar de que el padre ya no impacta en la familia, dice, si no impacta, bueno, el impacto vendrá desde otro lugar, pero la función es impactar. ¿Ves? Podrá ser el abuelo, no sé quién, ¿no? Pero han tomado eso para decir, ya está, no está más, ¿entendés? Pero la función queda.
Después, de quién la ejerce, se verá y qué consecuencias tiene. Pero para hablar de impactar, usa juega en francés con el doble sentido de épater y épater, ¿no? Mete una E delante para decir pater en latín y para decir impactar en francés, épater, impactar. Lo mismo después va a decir, el padre es el que une, niega, ¿no? Y entonces inventa un verbo, un negar. Es el que niega, el que une y el que es uno, ¿no? Hay una riqueza, me parece que con la lengua, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió, pensando en un análisis alguna vez, si el padre no se para, no se para, ¿no? Pero era literal, un paciente que de tanto masturbarse boca abajo, se le había ocurrido un pensamiento delirante de que se le había doblado el pene, ¿no? Entonces, como estaba doblado, no podía invocarla. Entonces un día tiene un fallido que es así. Decía, ¿por qué si tengo todo el cuerpo erecto, para decir recto, no se me pone recto el pene? ¿No? Bueno, una cosa respondía por la otra, ¿no? Justamente, respecto de dejar de ser uno para poder tener algo que dar o recibir, ¿no? Eso que Lacan decía en algún momento, que al final de Dirección de la Cura, dice lo que hay que dejar de ser para acceder al deseo, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Sergio Hernández y luego Tamara. Adelante, Sergio. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Claudio por la hermosa conferencia. Yo he trabajado mucho el texto de Totem y Tabú. He hecho una tesis entera prácticamente basada en ese texto, fundamentalmente. Entonces, como a mí me resulta, yo trabajo con jóvenes criminales, entonces el encuentro con colegas psicoanalistas que forcluyen las enseñanzas de Totem y Tabú y que segregan autores que trabajan la cuestión del padre, como Pierre Lejeune, que lo borran completamente, de un cuajo ni se lo considera, es muy fuerte, sobre todo por la orientación que eso tiene en la clínica. Entonces le quería preguntar, primero, dos cositas. ¿A qué cree que responde? ¿A qué se debe este impulso de... yo lo llamaría, como a título de hipótesis, de matar el enigma del padre? Porque justamente en el seminario 17 Lacan, cuando trabaja el mito de Edipo, dice que el enigma se define por ser una pregunta que es de vida o muerte, para pensar el enigma de la esfinge, ¿no? Y justamente en ese seminario 17 vuelve a repetir que hay, en la primera clase, que hay que volver a Totem y Tabú, porque los 4 discursos rondan en torno a las enseñanzas de Totem y Tabú. Lo dice en la primera clase. Y después retoma mitos todo el tiempo, y retoma el mito de Edipo muchas veces. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A matarlo al enigma? Y otra cosa que tampoco se dice mucho, que es la cuestión del lugar en el mercado que ofrece esta matanza del enigma de la paternidad. Porque la orientación de lo real, del adiós al significante, tiene el efecto de que en el tiempo que yo atendí a un paciente, otro atendió 10. Y en un punto de fascinación, de promover la fascinación con el analista ese, que yo en 5 minutos no entendí nada, ¿me entiende? Y el otro ya hizo pasar 2 pacientes. Entonces, es como un lugar en el mercado muy fuerte, de mucha pregnancia, que la verdad resulta llamativo que en una época donde la cuestión del padre está tan puesta en cuestión a nivel del lazo social, los psicoanalistas hagamos semejante formación de matar una pregunta por lo menos transversal en la obra de Freud y de Lacan en relación al padre.
curioso. Yo no me imagino a los filósofos aniquilando las preguntas de Aristóteles. En todo caso, poniéndolas a trabajar. Eso por un lado. Y por el otro, hay un texto pensando en las consecuencias, que a veces son muy explícitas. Hay un texto de Miller que es del 2015, en Dirección de la Adolescencia, donde pone en serie los adolescentes en banda con las formaciones del Estado Islámico. Entonces deja por fuera toda la cuestión de la clínica que nos toca trabajar con chicos que vienen del mundo totalmente segregado, donde la cuestión del padre es central, a mi forma de ver por lo menos es central, y el trabajo con estos jóvenes, que cuando se trabaja la cuestión del padre se puede generar alguna pacificación. Miller es tajante y dice hay que derrotarlos. Pensando en la cuestión de nuevo en esto de matar el enigma, porque terminamos entonces matándonos los unos a los otros. Nada, eso, la verdad que es muy interesante todo lo que ha trabajado. Sobre todo me quedó resonando mucho esto el nombre de Dios en relación al ser, pero bueno, eso ya es otra cosa más filosófica, muy interesante. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. No sé a qué responde exactamente la política de Miller, pero he leído cosas, pero no es eso. Parece que le pesó mucho ser el yerno de Lacan, y que quiso poner su nombre en este tablero de psicoanálisis. Me llama la atención su manera de rechazar la enseñanza en la que durante mucho tiempo él se apoyó. Porque eso que he leído, esto que he leído de epígrafes y de contratapas, francamente es un rechazo de la palabra de Lacan y es un rechazo de Freud. Hay un rechazo filiatorio. No sé, la idea de, como decía Jorge, el ultimísimo Lacan, para mí está muy ligada a la impregnación en el discurso analítico del discurso capitalista. ¿Qué querés que te diga? Porque vender así, como valor de verdad, ¿no? O valor a secas, como si fuese un producto, un texto de psicoanálisis. Yo he escuchado publicidades de aparatos japoneses que dicen el ultimísimo tecnológicamente, ¿no? Lo ultimísimo, hay algo de lo último, de ultimísimo que me huele a mercado. Pero bueno, yo no sé, la verdad, en qué cree Miller, cuáles son sus intenciones. Lo que me da la impresión que se va alejando cada vez más de la enseñanza de Freud y Lacan, que va rompiendo con esa filiación. Hay algo de la ruptura del lazo filiatorio, de esa herencia, ¿no? Hay otras cosas que uno podría decir. Hay un texto de Michel de Certeau, Historia y Psicoanálisis, donde hay un apartado donde él habla de las derivas nacionales y cuenta de la resistencia de psiquiatras y psicólogos franceses al discurso de Freud porque era alemán. Hay como una resistencia de lenguas, ¿no? Lacan fue un traductor de Freud, un lector y traductor de Freud. Fíjense que en la Argentina teníamos una edición de Ballesteros de las obras de Freud, no existía en Francia. No existía en Francia eso. Lacan fue leyendo y comentando el texto de Freud que no estaban traducidos. Hay una resistencia en Francia nacional de lenguas que habría que interrogar eso también respecto de Miller. No sé, Miller, la intención que tiene. Lo que sé es que lo que publica va en contra de la palabra de Freud y Lacan. Y ahí no me anoto. Y conozco eso que vos llamás, hay que destruirlo. Conozco la militancia institucional que es de copamiento de cátedras, de hospitales. Hay algo de militancia, de ignorar al otro, porque
hay algo de la segregación que está en juego acá. Lacan, al final del seminario 19, dice, bueno, no hablo más del padre porque ya hablé mucho, pero tengan en cuenta esto. No crean ustedes que la fraternidad, la libertad, la igualdad es cuestión de hermanos sin el nombre del padre. Sin el nombre del padre lo que hay es segregación y muerte, ¿no? Es, como vos decís, el odio y la segregación. Y hay mucho de segregación en la institución del emporio y del imperio. Porque lo que no forma parte del emporio no existe. No existe. Por eso las traducciones, las otras versiones, no existen. Circulan en secreto. No sé si ustedes tienen la posibilidad de acceder a otras traducciones, a otras versiones. No digo que no hay que leer esta hay que leerla, pero no como única versión autorizada. Eso es, va en contra del psicoanálisis, ¿no? Que haya una única versión. Sí, es muy rico cotejar, comparar versiones francesas, castellanas. Yo le decía a Marta, nosotros tenemos como método de lectura leer la versión de Paidós, la de Rodríguez Ponte, que circula internamente en secreto por la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y en algunos lugares donde se accede y los que saben que existe, porque si no, ¿cómo te enteras que existe? ¿Sí? Está prohibida. Está prohibida, está legalmente prohibida. Y Staferla, la versión francesa de Staferla, que es muy, muy interesante. Uno descubre cosas así ahí, ¿eh? Por ejemplo, no es lo mismo decir que hay un arreglo entre semblante y goce, por ejemplo, hay dos que uno lee en Staferla, hay una composición entre goce y semblante. No es lo mismo la composición que el arreglo. No es lo mismo. Y el texto francés dice composición. ¿Entienden? Nosotros vivimos estos detalles. Es la práctica del psicoanalista. Los pacientes que se analizan comienzan un día a escuchar esas pequeñas cosas que diferencian cuando alguien les habla, lo escuchan de otra manera. Yo también cuando alguien habla o alguien lee, leemos de otra manera. El análisis se funda en análisis de detalles, ¿no? Una letra es un mundo, una palabra es una historia. Gracias, Claudio. De Tamara, luego Gabriela Abad, tenemos un montón de personas que quieren hablar y estamos sobre la hora. Así que les voy a pedir, por favor, a nuestros colegas que sean muy precisos. Tenemos mucha gente interesada en hablar. Tamara, adelante. Yo no levanté la mano, pero solamente quiero agregar a lo que Sergio decía, para lo que él trabaja, que me parecía muy interesante, que puede leer un texto de Winnicott que figura en Realidad y Juego, que se llama El asesinato del padre. Está en uno de los capítulos, y de paso Winnicott, que era un psicoanalista que se atrevió a decir que podemos pensar y con nuestras palabras, ¿no? Después algunas cosas las mando al mail de Marta, y gracias, Marta, las distribuimos. Así damos lugar a otros. Muchas gracias. Gabriela Abad. Buenas noches. Bueno, gracias, Claudio. La verdad, un lujo esta conferencia. Muy interesante. Ya a esta altura lo único que me interesaba comentar o preguntar es el entrecruzamiento entre este asesinato del padre, que no es el asesinato de los hermanos de la Horda. Esto me parece que no implica ningún pacto, es realmente asesinar una obra, la obra de Lacan y de Freud, con este otro elemento que se cruza y que creo que también tiene que ver con el mercado, que es lo que marcaba Sergio hace un rato, que es estas sesiones tan cortas, tan escuetas, ¿no? Donde también se mata el mito en toda su dimensión,
porque no está la posibilidad de esa traducción y de ese deslizamiento del mito fundacional, ¿no? De un sujeto, del mito individual, de esa novela, que algo se tiene que poder armar en estos tiempos en que los sujetos llegan a la clínica sin palabras, llegan sin historia, llegan sin novelas, sin genealogía. Entonces me parece que esta juntura de estas dos cosas, este asesinato del padre, esta clínica de lo real, el dejar de lado el deseo y una clínica del goce, es como que todo se conjuga ahí, ¿no? Casi en una imposibilidad del análisis. No hay dirección posible de la cura así. Eso es lo que te pregunto. No, bueno, me recuerda lo que Lacan dice en el seminario 23, hablando de los ingleses y de la ontología. Dice, no creen, los filósofos ingleses, que hablan distinto, ahora uno podría poner el goce, así, no creen, y lo digo así, ¿no? Los llamo filósofos porque no creen en la palabra. No creen que la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir. Si tiene que haber un tiempo para la palabra en un análisis. Me parece que el corte de sesión, que devenga corta, me parece que sí que es una intromisión del discurso capitalista en la sesión. Porque una cosa es el corte y otra cosa es que se acorta. No es lo mismo, corte y corta. Porque el corte no es calculable previamente, es como decía, creo que Jorge decía, también es nastrarig, el corte, la puntuación, cómo saber cuándo. Antes de empezar una sesión, no sabemos si dura 5 minutos o 40, no es un tiempo económico preestablecido, no hay tiempos preestablecidos en una sesión como en un análisis. Cuando Freud fija el tiempo del hombre de los lobos, bueno, ahí se complica el análisis del hombre de los lobos, ¿no? Cuando se fijan los tiempos de una sesión, se prefijan, me parece que uno tendría que poner lo prefijado al tiempo de la repetición y de la angustia, que es el tiempo de la espera, el tiempo que no se calcula previamente ni en un análisis ni en una sesión, ¿no? Por eso yo decía, no es un seminario inexistente, es un seminario interrumpido, ¿no? Pero en eso interrumpido dice mucho Lacan, y vuelve muchas veces a lo largo de sus otros seminarios a esa interrupción institucional. Hay una tensión, me parece a mí, entre el discurso del análisis y el discurso institucional. Hay una tensión que habría que ver, ¿no? Hay un malestar, ¿no? Ustedes piensen que para Freud, ¿no? La inclusión del sujeto en la masa tiene por condición la exclusión del inconsciente. Sí. Hay algo del yo total, del yo coherente, que para ser reconocido como tales en la identificación del conjunto de la masa, requiere que algo quede afuera, ¿no? Y si es por represión, eso retorna bajo la forma del síntoma, del chiste. Si es por rechazo, será la constitución del odio del que queda fuera de la masa, y si es por renegación, será el fetiche. Pero la masa se constituye por exclusiones. Acá es feroz, ¿no? El modo de la exclusión, porque lo que no forma parte de la corporación no existe. No existe. Sí. Yo lo he vivido, la segregación es brutal, ¿eh? Es brutal. Bueno, gracias. Juan Pablo, la última pregunta cortita. Juan Pablo Padilla. Me Y sumo. con esto terminamos porque Gracias. hay mucha gente todavía que quiere hablar, pero a las 22 teóricamente terminamos. Me sumo al agradecimiento, me parece muy interesante el recorrido que has hecho, Claudio. Y la consigna que vos, la cita que decía del seminario 23 de prescindir del Padre a condición de servirse de Él, que queda como consigna de prescindir del Padre, yo le agregaría
prescindir del padre sin condiciones, que creo que es todo lo contrario a lo que vos venías diciendo de la lectura hereje que hacen Lacan, Freud, incluido Joyce. Y también me preguntaba esta consigna también de ir más allá del padre. ¿Para qué querés ir más allá del padre si el padre está obsoleto, está fuera de uso, no tiene sentido? Y por último, en cortito, ¿cuáles pensás vos que son los efectos en la clínica de esta eliminación, de este parricidio, de este no tener en cuenta y no reconocer al padre? No sé, a mí me parece que hay mucha gente que uno le preguntaba antes, ¿con quién te analizaste? Ahora uno le pregunta, ¿con quién no te analizaste? Escuchá esto brevemente, les leo Goethe. Vieron que Freud cita en Totem y Tabú dos poemas, dos fragmentos del Fausto, ¿no? Lo que has heredado de tus padres, conquístalo para poseerlo. Que yo lo traduje al castellano, la herencia de tus padres, hace la tuya. Hace la tuya. ¿Okay? Esa ambigüedad me gusta, el hace la tuya. La otra es, en el principio fue la acción, en el principio fue el acto. ¿Se acuerdan? Sí. A algún lacaniano se le ocurrió que la vía freudiana era la de la acción y la de Lacan era el verbo. El principio fue el verbo. ¿Se acuerdan? Bueno, Lacan dice que no hay acto sin verbo, así que la junta las dos y hace de esas, en el principio fue el acto, porque el acto no es sin verbo. Ustedes saben que desde el colegio nosotros decimos verbo u acción. Así lo llamábamos al verbo. Escuchen esto que está bueno. ¿Esto qué quiere decir servirse del padre? Goethe, el Fausto. Dice, oh muebles viejos, dice Fausto, muebles en desuso, todavía os conservo porque a mi padre le servíais. Y tú, vieja polea ennegrecida, por el espeso humo de mi lámpara, cuando mejor me fuera haber gastado aquel poco que tuve y no sudar sobrecargado lo poco que tengo. Lo que has heredado de tus padres, trabájalo para poseerlo. Lo que no se utiliza es una carga pesada, ya que solo lo que brinda el momento es lo que vale. Está bueno esto, ¿eh? Lo que no se utiliza es una carga pesada. Y Lacan dice de Joyce que carga con el padre. Es interesante eso. Todo lo que tuvo que escribir para suplir esa carencia. Dice, para Lacan, ¿eh? Y el modo que escribió para Lacan, que no es cualquiera, que no es que uno se pone a escribir y se hace un nombre de padre, ¿no? Hay algo de la relación entre obra, publicación, estilo, que hoy no nos ocupamos, pero bueno, eso es muy importante. El texto hace al nombre, y no el nombre al texto. Invierte eso Lacan, lo invierte. Y ahí el nombre de autor tiene función de nombre de padre como suplencia. Pero en la medida en que una obra publicada genera, no está autorizada por un nombre, sino que genera un autor, un nombre de autor. Joyce, el síntoma. En fin, es todo un tema que no tocamos hoy, pero está bueno también. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena la charla, la conversación. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los colegas preguntaron lo que yo quería preguntarte, así que están las preguntas y esperamos contar con vos en otro momento, por ahí para hablar de Joyce, el síntoma. Cómo no. Marta, gracias por tu hospitalidad y la de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.